Buenas tardes a todos. En esta ocasión estamos presentando el sexto seminario Limpi. Estamos todos muy contentos porque es la primera versión que hacemos presencial en esta modalidad híbrida. Y estrenando vamos a tener a Lidio Braga y a Agustín Gazarián, que van a presentar su trabajo titulado Ensayos de desempeño de motores diésel con aditivo Aditon S1500. Sin más, le dejamos la palabra a ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Para qué me cambiaste acá todo? Acá es cuando se me tranca el maní. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Primero que nada, nosotros le cambiamos un poco el título a la presentación, debido a que englobamos dos trabajos que estuvimos realizando a fines del año pasado con Agustín y con Pedro, que eran ensayos de desempeño de motores diésel en ómnibus de la empresa CUPS. Se hicieron dos ensayos. El primero fue ensayo de desempeño del motor con un aditivo, Aditone C1500, como dijo Cristian, y se hizo un segundo ensayo que era evaluación del consumo de combustible en unidades con aire acondicionado prendido. Esto fue debido a que la empresa del aditivo contrató a Facultad para que hiciera el ensayo, y CUCSA ya de paso aprovechó un poco para hacer el mismo ensayo de evaluación de consumo de combustible con el aire acondicionado prendido en sus unidades. El objetivo del trabajo fue cuantificar la variación del consumo de combustible al utilizar ese aditivo en una unidad de transporte pasajero de la empresa CUCSA. El estudio se realizó bajo condiciones controladas. Se realizaron en dos recorridos. En el primer recorrido de la línea 180 se hicieron 15 recorridos de la misma, y en el segundo se hicieron 10 de la 157. Ahí en el primer estudio se utilizó como estudio base a la unidad 0 kilómetro sin aditivo, solo con diésel, y después se la comparó con el aditivo correspondiente. El segundo ensayo que se realizó fue con el incremento del consumo debido a la utilización del aire acondicionado. Se tomó como base para el aire acondicionado el segundo experimento que se hizo en la primera parte de la evaluación, digamos. Acá tenemos algunas características del ómnibus. Es una carrocería Marco Polo montada en un chasis Mercedes-Benz. Ahí tienen la sigla del chasis. Es un motor de 4 cilindros en línea. Tiene un turbocooler de 4.800 centímetros cúbicos. Tiene una potencia de 208 HP a 2.200 RPM. Es una unidad Euro 5. Si pueden observar algunas características que tiene la unidad, tiene un piso bajo, que eso permite, por ejemplo, que cuando llega a la parada, baja una rampa y es de mejor accesibilidad que las unidades que tenían viejas. Tiene aire acondicionado, que es una de las características que se ensayan, y dice menos emisiones porque es un Euro 5. El Euro 5, si no me equivoco, es una norma europea del 2013 que está en vigencia. En Europa están por aprobar la Euro 7, está en vigencia la Euro 6, que son normas de poluciones, de contaminantes, que dependiendo de la norma que estén, a cuántas emisiones de NOx, hidrocarburos o lo que fuera, que deben de respetar. Y bueno, CUCSA importó, no me acuerdo cuántas unidades fueron, pero eran en el torno de las 80 y algo, me parece, no estoy seguro, con estas características. Bueno, tiene una caja Allison automática de 6 marchas. Y bien, acá una de lo que mostramos ahí en pantalla son los recorridos que se hicieron. Se salía siempre del mismo punto. Era una estación que estaba cerca de la planta ¿cómo lo llamaba?
de Varela, perdón. Una estación que estaba cerca de la planta de Varela, se iba a una placita, en esa placita que queda por la Rañaga se tomaba el cero. Ahí arrancábamos el recorrido, llegábamos hasta Ciudad Vieja en la línea del 180, volvíamos a la placita y esa era un recorrido total. Eso se hacía 3 veces en la mañana y en la tarde, después del almuerzo, se hacía con el recorrido del 157. Ahí el punto de partida era la misma placita, solo que se salía de la plaza y se iba hacia el Prado, que era donde se tiene el punto P2 que aparece ahí en la imagen, y ahí se ha iniciado de alguna manera el recorrido de la línea 157. Se llegaba hasta Parque Rodó, acá la salida que tienen de ómnibus de Cuxa, y se volvía al punto P2, y ahí teníamos un recorrido. En la línea 157, por la duración del recorrido, hacíamos dos líneas completas durante el día y se terminaba de nuevo en la placita donde pasábamos previo por la estación a cargar combustible. Bueno, acá, perdón, que no veo bien. La primera alternativa para la medida de consumo de combustible, una cosa que no comenté al principio, toda la parte experimental, por lo general, a veces se tienen inconvenientes cuando se empieza a realizar un experimento. En nuestro caso, tuvimos la primera visita a Cuxa el 15 de septiembre. Ahí el 15 de septiembre, de alguna manera, se planteó qué era lo que se iba a hacer. Los ensayos estaban previstos para arrancar el 19 de noviembre. Fuimos el 15 de noviembre, vimos que estaba todo por iniciar se podía iniciar el ensayo, y el 19 de noviembre, cuando empezamos con el primer prototipo de eso, tuvimos varios inconvenientes que ahora les vamos a empezar a comentar. La primera propuesta que se hizo fue tener un nivel exterior adaptado a la salida del tanque original del combustible, que ahí, no sé si pueden observar, tiene como un mangón transparente a la salida que está conectado a la parte exterior de la unidad, y se pegó a una chapa que salía hacia la ventana del mismo para poder de alguna manera ver hasta dónde cargábamos el combustible y poder asegurarnos de alguna manera un cero al momento de iniciar el mismo, a iniciar el experimento. Paralelo a eso también, lo que se tuvo que hacer es una adaptación, un venteo dentro del tanque. Eso no se ve, que está por adentro del ómnibus. Era un venteo porque si nosotros llevábamos el combustible a un punto superior de la capacidad del tanque, arriba tiene como unos sensores y podría salir un poco de combustible. Y se tuvo que hacer una unión nueva del tapón del combustible con la manguera. No me dejo ahí se ven las pérdidas que se ve que la primera vez que fuimos a hacer el experimento hay unas pérdidas que se hacían a ver ahí en la unión. Acá hay como unos chorritos de combustible, que eso al principio no lo teníamos en cuenta. No quedó de alguna manera hermético, no quedó bien sellado eso y se perdía combustible. Salíamos a dar una vuelta, hacíamos 1 cuadra o 2 cuadras y el nivel de combustible que tenía el mangón, que eran, no sé, 60 centímetros del caño, bajaba considerablemente, que era imposible que hubiera consumido tanto combustible en ese trayecto. Bueno, como repetíamos, tuvimos varios inconvenientes, algunos de los que se señalan ahí. El tramo del tubo tenía una pendiente negativa. Entonces, a la salida de la puerta de acceso del tanque, de combustible, se tenía como un burbujón de aire, que eso lo tuvimos que hacer inclinando un poco más la manguera para no tener esta panza, digamos, esa pendiente. La pérdida por el sello, que fue lo que comentó Agustín recién, ahí se mejoró el sello que se tenía con el tapón mismo del tanque, y se colocó una junta nueva y eso quedó bastante hermético.
Después, el gran problema que tuvimos ahí es en relación al tanque. El tanque es un material plástico que presentaba deformaciones debido a la columna del líquido, la temperatura ambiente y la temperatura del retorno del combustible. El retorno del combustible entra al tanque a más de 60 grados. Nosotros hicimos una prueba con una termocupla conectada al tanque y medimos entre 55 y 65, 70 grados en la parte exterior del tanque que utilizamos auxiliarmente. Esto ocasiona que la carga que se debe suministrar al tanque no siempre se reciba con el mismo volumen, entonces eso nos generaba una incertidumbre bastante grande a la medida, entonces esa incertidumbre no era admisible para el ensayo. Además, nosotros actuamos como en el medio de cursa y proporcionamos la aditivo, así que la medida tenía que ser, la exactitud que queríamos era bastante grande. Ahí va, tenía que ser lo más confiable posible. También debido a la poca cantidad de ensayos que se hicieron, se tenía que tener una mayor precisión en los mismos. Entonces lo que se optó fue por utilizar un tanque externo, que diferente al original. Ese era un tanque de 75 litros, era de metal, era una geometría un poco más amigable. Y ahí lo que hicimos, pusimos ese tanque mismo dentro de la unidad, de la carrocería del ómnibus. Con ese tanque, de igual manera, al principio, eso ya estamos hablando que fue el 19 de noviembre, la primera vez que fuimos con el nuevo cambio, tuvimos inconvenientes. La línea de retorno del combustible del motor hacia el tanque tenía mucha presión, entonces el tanque no tenía la unión donde colocamos ese retorno, no estaba diseñado como para soportar esa presión. Entonces, de alguna manera, teníamos pérdidas por ahí también. No teníamos un visor de nivel. Nosotros, de alguna manera, queríamos tener un visor de nivel exterior para poder asegurarnos que siempre cargáramos combustible en el mismo nivel y poder, de alguna manera, siempre llevar al mismo cero, y con el surtidor teníamos la precisión de los litros que le estábamos cargando. También ahí el hueco del flotador se selló con una brida, pero también presentó fugas. Acá, por ejemplo, ese es el sello que yo les decía, que tiene la balona con el tanque del retorno, y esa es una parte del sensor de nivel que ahora en otra imagen se va a ver un poquito mejor. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Se cambió el retorno del combustible, pasó a colocarse un acople de balona en la entrada del hueco para el flotador con una pieza adaptada específicamente. Ahí tuvimos la suerte de poder contar con una ayuda de un docente del curso, Álvaro Fernández, en el taller de Antel nos dio una mano para poder modificar fácilmente y rápido el tanque para poder solucionar eso. Las líneas de retornos se utilizaron para el venteo del combustible. El tanque mismo tiene una línea de retorno, entonces ahí le colocamos una manguera y lo pusimos en el techo del ómnibus. Se le modificó la salida de purga para conectar la espiga. El tanque tiene una purga por abajo, que fue donde le conectamos una espiga para tener el visor de nivel. Y por último se le ajustó con 2 cuñas una plataforma para el tanque. El tanque es prismático, y lo que le hicimos fueron 2 cuñas con desnivel para siempre asegurarnos que tuviera una posición, el visor, lo más alta posible y tengamos menos área del combustible. Esto lo que nos asegurara es que si nosotros lo dejábamos horizontal como estaba, también para asegurarnos un lugar en el mismo, capaz que les muestro ahí se queda mejor. Nosotros siempre teníamos el tanque en la misma posición. Entonces, al tenerlo en una posición inclinada, donde nosotros colocábamos el combustible, donde está el tapón mismo del caño, del tanque, teníamos la precisión del nivel que tuviera a esa altura. Entonces tenés menos área, entonces lo que cargas ahí a esa ubicación es menos cantidad de combustible y tenés una mejor precisión si lo tuvieras horizontal y cubrís todo el área del tanque. No sé si los entreveré con eso, pero... Bueno, mediciones. Para contabilizar el consumo de cada línea,
lo que hacíamos pesábamos el tanque de combustible, el tanque con el combustible que le poníamos en cada recorrido de esas líneas. Entonces, en las 3 líneas que teníamos, los 3 recorridos que teníamos en la mañana, teníamos 3 medidas, y en el recorrido que teníamos en la tarde teníamos 2 medidas del tanque. Ahí lo que se hacía era, instalamos un sistema de báscula colgante con la posibilidad de amarrar y desarmar el tanque fácilmente. Eso está en la siguiente foto. Ahí, esa es la báscula colgante que le habíamos puesto, con un malacate, cosa de que una persona pudiera levantar el tanque de combustible, llevarlo a la posición, y con una balanza, con una celda de carga, medíamos el peso de combustible. Esa celda de carga, por ejemplo, es la misma, es la que teníamos en el banco de motores para pesar el consumo de combustible en los ensayos que realizábamos. Lo que se le tuvo que hacer es una adaptación. Antes teníamos una precisión de 5 gramos, llegando hasta 50 kilogramos de masa total, y el tanque con el combustible llegaba a pesar más de eso. Entonces precisamos que esa misma celda aumentara la capacidad de quilaje. Perdimos un poco de precisión, pasamos de tener de 5 a 10 gramos por kilogramo. Y debido a la baja cantidad de datos, se realizó un análisis estadístico para comparar las medidas utilizadas de la prueba de este estudio. Acá no sé si quería hacer. Los resultados que se tuvo en relación al aditivo, bueno, aseguran que hay argumentos estadísticos que permiten declarar que hay una diferencia significativa entre las dos medidas. Esto se puede observar acá, por ejemplo, con aditivo y sin aditivo. Ahí lo que tenemos es una tabla de los días de ensayo para cada una de las líneas. Ahí en este caso pusimos 2 de todas las que se hicieron del 180. Se puede observar, por ejemplo, que la distancia del recorrido es siempre la misma, 59,7 kilómetros. Eso fue una cosa que nos llamó un poco la atención. El chofer de la línea mantenía el horario exacto. Tipo, le erraba más o menos 1 minuto. Era tipo impresionante, con recorrido de, por ejemplo, la del 180. No sé si están los datos ahí, cuánto demoraba, pero la del 180 era más o menos 1 hora, y la del 157 casi 2 horas de viaje. O sea, en ese tiempo tenía una puntualidad, estaba muy salada. La masa de combustible, ahí se puede ver, por ejemplo, con aditivo y sin aditivo, cuánto varía en relación a la inicial y final, cuál es el delta de la masa ahí. La tabla de arriba a la izquierda es sin aditivo, vean que son de los 17 kilogramos, ¿no? Y abajo a la derecha es con el aditivo. Con el aditivo. Y bajó considerablemente. Eso es lo que habíamos visto, que se tuvo como un ahorro entre el 4,34% en total de los datos, utilizando el aditivo. Era más de lo esperado, ¿no? Exacto. No mucho, pero fue un poco más de lo esperado. Ellos esperaban un entorno del 3% y nosotros pudimos llegar a ese valor. Bueno, fue lo que nos dio los deslayos. 4,34. Bueno, ahora paso a hablarles del segundo experimento, que como ya dijo Lidio, se tomó como base el combustible con aditivo, porque es como ellos circulan normalmente. Entonces lo que se hizo fue utilizar el aditivo, comparar la situación con aire acondicionado y sin aire acondicionado, ¿sí? Pero todos los recorridos con aditivo. Ahí se puede ver la línea, los periodos en los que estuvimos recorriendo son las ventanas blancas, ¿sí? Las ventanas rosadas, por ejemplo, del 11 al 14 fue un fin de semana, que por eso no recorrimos, esa fue la más grande, y si no fue tiempos que no estaban planeados, ¿verdad? Se puede ver en rojo la temperatura exterior y en azul la temperatura interior. ¿Sí? Por ejemplo, el aire acondicionado empezó a trabajar la segunda semana, esta que está acá. Ahí ven cuando señalo, que ahí ustedes ven cómo
hay una tendencia a mantener la línea celeste en cierto valor por debajo del ambiente, que es la roja, que está arriba. También aclarar que el aire acondicionado se utiliza solo para enfriar, no es para calefaccionar, ¿sí? Esta imagen muestra algo similar, que es, pueden ver en rojo todos los periodos donde la temperatura interna estuvo por arriba de la externa, ¿sí? Que en esos periodos no es necesario refrigerar, y en celeste los periodos que sí el aire acondicionado estuvo funcionando. Por ejemplo, se ve que en la mañana, por ejemplo el lunes, fue un día que en la mañana el aire acondicionado debió haber funcionado poco, porque en general la temperatura interior estaba por arriba de la exterior, pero en la tarde sí debió haber funcionado con más importancia. También no sé si llegan a ver estos picos, por ejemplo, que hay donde el área celeste se disminuye. Eso es porque nosotros hacíamos paradas en el medio de los recorridos y ahí abríamos todas las puertas. Y el aire se apagaba, obviamente, ¿no? Entonces ahí ven que la temperatura interna se asemeja a la externa por un momento y después arrancamos a andar de vuelta, se prende el aire y eventualmente baja. Baja y vuelve más o menos a los 22 grados, que es donde teníamos seteado la temperatura del aire adentro. También pueden ver que el martes, por ejemplo, fue un día frío para el sector de 22 grados, en lo que el aire casi no va a haber funcionado. Por lo menos como para sacar calor. Sí, los ventiladores estaban prendidos, porque el aire igual, de cualquier forma, tiene que estar prendido para dar el experimento. Bueno, acá lo que pasó fue que en la primera parte nosotros hicimos un análisis estadístico que dice, ustedes con el aditivo ahorran tanto por ciento. Más o menos, ¿no? Con cierta incertidumbre. Ahora, el problema es que no es suficiente hacer un análisis estadístico porque hay más información, que es si el día estuvo soleado o no, es decir, cuánto calor se le aportó al ómnibus ese día. Eso también influye obviamente en el resultado. Si se le aportó mucho calor al ómnibus, ya sea por radiación o porque estaba más caliente la temperatura ambiente, va a consumir más el aire acondicionado para sacar ese calor. Entonces, lo que se quiso hacer fue no hacer solo un análisis estadístico, es decir, en estos días se consume tanto por ciento más, sino que lograr una función del calor que, el consumo extra por aire acondicionado en función del calor que le llegó al ómnibus. Había que lograr cuantificar de alguna forma, por lo menos, el orden de ese calor que le estaba llegando, o hacer algún índice, como para tener una referencia. Entonces se dio esto. Esto lo que busca hacer es cuantificar el orden del calor que está recibiendo el ómnibus, que puede ser el calor que tenga que sacar el aire acondicionado. QT es el calor total, la potencia calorífica, la potencia, ¿no? En watt total. QR es el calor básicamente que recibía por el techo, que asumimos, por ejemplo, que la radiación que le llega al ómnibus incidía en el techo, no la considerábamos en las superficies laterales. Y utilizamos datos del LES para cuantificar ese calor de radiación que le lleva al techo, que es importante saber que son datos de esos días que anduvimos, no son datos promedio de días, de esos días en otros años, no, son datos de esos días que nosotros estábamos arriba del ómnibus. Bueno, QC es el calor convectivo, mayoritariamente que se va por las paredes laterales. QS son los calores transitorios, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos andando, paramos, abrimos las puertas, entró una cierta cantidad de calor, que después se tuvo que sacar. Eso está cuantificado ahí como QS. Q-tanque es el calor que aportaba el tanque, porque como dijo Lidio, era un tanque considerable, 75 litros, que llegaba a estar a 60 grados o un poco más, entonces se consideró, y estaba, acuérdense, no sé si se acuerdan de la figura, estaban adentro de la cabina del ómnibus, o sea, iba derecho al ambiente del ómnibus, ese calor. Además estábamos el chofer, una persona de CUCSA, y siempre por lo general estábamos uno de nosotros, dos de FIN, más el del aditivo. Bueno, en el del aire acondicionado no estaba el aditivo, y el ómnibus estaba cargado con bolsas que no simulaban una carga, que eso no lo comentamos. Con bolsas de arena para simular cargas. Y el QP es el QP de las personas que estábamos en el experimento. Generalmente en estos de aire acondicionado éramos 3 generalmente, porque ya el representante del aditivo no estaba.
Bueno, para contabilizar el calor que llega por radiación, estimamos, también, toda una estimación, estimamos un orden de calor que le llega, ahora estimamos un factor, o sea, factor de sombras, digamos, porque no todo el recorrido el ómnibus está recibiendo radiación, porque había árboles que intercedían, digamos. Ahí lo único que se hizo fue evaluar cuánto era la distancia sombreada sobre la distancia total. ¿Sí? En esa distancia es un factor por el que multiplicamos el calor de radiación, digamos. Y bueno, acá están los primeros resultados. Para las dos líneas, sin aire acondicionado y con aire acondicionado, acuérdense que es importante que van a ver la diferencia, que la línea 180 se hacía en la mañana y la línea 157 se hacía en la tarde. Así que eso marca alguna tendencia. Por ejemplo, acá, fíjense, estos son, ¿no? Sin aire acondicionado y consumo, que es el base que sacamos del caso que comentó Lidio, con aditivo, y acá con aire acondicionado, ¿cuánto nos dio consumo? En litros por kilómetro. Fíjense que estos valores que están acá son generalmente más chicos que estos que están abajo, ¿no? En la media, no todos. ¿Sí? Eso se explica porque en el recorrido de la tarde había que extraer más calor del ómnibus y entonces se consumía más aire acondicionado. Después, otra cosa que pueden ver es que el martes es un día claramente atípico, o sea, fíjense acá, da 0,04 litros por kilómetro más, que es el valor más chico de los que están acá, los demás salen del orden de 0,08. Que fue el día que el aire acondicionado funcionó poco. Fue el día ese que la temperatura ambiente estaba más o menos estaba cercana a 22. Bien. Porcentualmente, ¿qué? Al final lo decimos. Era 20%, el estadístico era 20%, pero sin considerar, o sea, ahí consideras todos los días igual, digamos. O sea, los ponderás igual, sin considerar que un día hizo más calor que otro. ¿Sí? ¿Se entiende? En realidad no es todos los días el mismo aumento. Acá está, no sé si llegan a ver en verde, una horizontal, es el consumo sin aire acondicionado que habíamos llegado antes, ¿sí? Y acá está en el eje de las X, el calor es estimado, que estimamos nosotros, con la cuenta que dijimos antes, y en el eje Y, el consumo en litros por kilómetro. Se ve que era de esperarse, ¿no? Que a más calor, los puntos, que son los experimentos, van subiendo, o sea, se consume más, y llegamos este sería el resultado importante, que sería cuál es digamos, esto es una constante que si ya ven, cuando hay cero calor, digamos, es superior a la de sin aditivo, a la de con aditivo, perdón, pero sin aire. ¿Ven eso? Que ya en el X igual 0 se consume más. Eso es porque los ventiladores están funcionando igual, digamos, por más que no se esté haciendo calor, el aire acondicionado está consumiendo porque están prendidos los ventiladores. Y bueno, a medida que hay que extraer más calor, aumenta, y esta fue la relación que tuvimos, y llegamos a esta expresión. ¿Y preguntas? Está Pedro también, si quieren hacerle preguntas, que participen. ¿Eh? Dale. Primero, esas tablas ¿No? Nada. Bueno, les comento un poco. A ver, un día... La modificamos. agrandala, sea gigante. No, digo eso porque es como para tener en cuenta la tabla de seguridad que se vea. Explicarla. Y que tiene muchas cifras significativas. Si les costó tanto hacer una decisión, no sé con qué precisión la programa de poner consumo con 8 significativas. No sé, justo dice que no. Ponela al frente. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer peso cuando salíamos al recorrido, que es la masa inicial, la hora a la que salíamos,
la masa final era cuando terminábamos el recorrido, la distancia y la hora de llegada y la masa que se consumía, ¿no? Nosotros lo que siempre hacíamos es lo llevábamos al cero. Pasábamos por la estación, salíamos de la placita y fijamos el cero, hacíamos el recorrido, pasábamos por la estación, con el surtidor llenábamos hasta lo más cerca a la rayita que poníamos en el visor, lo más próximo al cero, volvíamos a la placita que era nuestro cero, y ahí sí hacíamos una precisión más exacta, digamos, que con una jeringa y un vaso de Bohemia, llegábamos al cero que habíamos partido. Una de las cosas era porque ahí en la plaza, por ejemplo, podíamos asegurarnos una ubicación siempre en el mismo lugar del ómnibus, entonces no teníamos desniveles y siempre de alguna manera sabíamos que estaba el tanque en la misma posición, y en la estación donde cargábamos teníamos como un desnivel. Entonces de alguna manera no nos podíamos asegurar eso, entonces por eso pusimos la referencia a la plaza esa que les comentamos en el punto P1 del... También. Justo a la hora del mediodía, por ejemplo, es cuando pasan por esa estación los levantacontenedores de la Intendencia, entonces se hacían colas para cargar combustible ahí. Otra pregunta más técnica. ¿Qué hace el aditivo para no sé cómo? Como creo que un secreto de la empresa. Nosotros en este caso pudimos comprobar de que mejoraba el consumo de combustible. Pero qué es lo que hace en realidad yo no sé. No sabemos el precio tampoco del aditivo, si económicamente es rentable. Además, es un 4% de combustible en todo el consumo. Recursos. Es mucho. Es muchísimo. Claro, Eran 10. 10 por 70, ¿no? No, yo no recuerdo. Pero ya teníamos la mezcla. Sí, nosotros con un tanquecito de un litro, creo que era, hicimos todos los ensayos. Sí. Después, otra pregunta. El calor que decían del tanque, el calor del motor. El retorno de combustible que se también del motor. Sí, pero o sea, esa parte iba directo a... Claro, iba directo a la cabina. Claro, ahí, por ejemplo, es como que si el tanque fuera un paciente, no, una persona más dentro del ómnibus, porque, claro, es un cuerpo caliente, exactamente. Y son 75 litros que estaban más o menos unos 60, 70 grados. Vos lo tocabas y te quemaba la mano. Para empezar el tanque no lo conectaba. ¿Cómo? No lo conectaba a la manguera. No. Ahí la manguera quedaba haciendo un hueco o algo. No, Claro, no. eso lo he verificado. Sí. Y si hacía fuerza, ya la misma permanente estaba siempre lugar, literalmente en la ciudad, la bandera ya estaban presas en ese lugar, es muy poco. Yo no sé si ahí se puede lograr ver, pero toda la instalación, tanto del retorno como de los venteos que le habíamos puesto, estaban en esto acá, estaban arriba de la sujeción, entonces siempre estaban ahí en la misma posición. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo hicieron para que la celda que estaba hecha para manejarse con la kilo pasan ahí? Bueno, la celda permitía llegar hasta 100 kilos. La celda ya permitía. Estaba programada, configurada para ese pesaje con esa precisión, que era la que la utilizábamos acá en el banco motor.
Lo llevamos a la empresa, obviamente nos cobraron y nos cambiaron la escala y la Ya le posición. servía para ese equilibrio, digamos, Ya, las o celdas, siempre la sacaron de la zona de- no, ya le serví. La podíamos haber llevado a 100, pero ahí perdíamos precisión. Mejoraban, pero no mejoraban más. ¿Cómo? Mejoraban más y ya no hacían. ¿Nos cobraron más? Mejoraban, no importa. Sí. No, que nos cobraron seguro porque nos iban a cobrar, sin duda. Sí, sí, todo lo pagó entre Cuxa y el aditivo. El agua de obra, los motores, Darín, todo eso, fue justo. Si lo mismo lo pagamos nosotros, no sé si vieron y mencionaron los tiempos que fueron esto, que teníamos todo preparado, y después en una semana hubo que cambiar toda la configuración para llegar a este sistema, comprar el cambio, arreglar todo, estaba cayendo de antes para lograr sellar el cambio. No perdió más, ¿no? ¿Cómo? No No, hubo más perdido. no. La verdad que Algunas pérdidas muy leves, pero era se movía mal el tanque. cuando se movía el tanque, se amarraba mal, pero y se sobreexigía. Yo ahora te ya que al final de la página, en el sellito que se puede marcar, el sellito donde va el explotador que no se puede poner el botón. Ahí creo era empezar a mover que estábamos. Eso fue por suerte al final del ensayo que se empezó a notar tipo una leve pérdida. Pero ¿qué pasa? Al medir el peso nosotros estábamos midiendo el peso ese aunque estuviera ahí en la parte afuera del... Obviamente que algún gramito o algo se podía llegar ahí, pero escapaba hasta la precisión de la balanza. Y el aire acondicionado de los ómnibus son como los domésticos, ¿no? Son como los del auto. O sea, me refiero que uno le setea la temperatura y él trabaja un off tratando de mantener la temperatura. Ahí va, sí. Creo que sí, no estoy seguro cómo es el funcionamiento. ¿Se ve en la foto? La intendencia es la temperatura. Porque te dado de hecho, cuando yo hablé con eso, le dije que me parecía un disparate, 22 grados, para que la gente que esté tomando el orden pase de 30 grados a 22 grados. A mí está mal, y además va consumiendo. Pero eso es cosa de... Y después, el sistema, yo no llegué a descubrir un todo cómo era, porque creo que los compresores quedaban acoplados al motor, por lo menos un volante de compresor quedaba acoplado al motor, cuando el sistema no estaba Prendido. pero no estaba funcionando. Eso era por lo que les decía Agustín, que aunque no estuviera funcionando el aire, tenía un consumo el mismo. Los ventiladores seguros, se escuchaban, estaban funcionando, pero yo tengo la duda de si el compresor no tenía alguna Es automático, uno no lo setea, digamos, o sea, en el auto con la perilla y... No, eso sí, eso Lo que pasa es que es una de la empresa que presiona y le dice, si tocaste acá, de hecho creo que le desconfiguraron la biblioteca, pero no podían jugar. Pero originalmente sí se puede hacer. Lo que pasa es que ellos no lo hacen por la presión. ¿Y cuál era la idea de ellos para tener esa curva? O sea, ¿para qué necesitaban ellos tener la curva de aire acondicionado? ¿Van a usar el aire acondicionado? Bueno, eso es algo que, por ejemplo, con la pandemia vio que no puede tener que tener las ventanas abiertas, pero esto les servía para el transporte metropolitano, está subsidiado. Entonces ellos querían verificar de alguna manera de que, bueno, si con el aire prendido me consume tanto, y bueno, algo del subsidio pedir por eso. Digo, mira, a mí me consume tanto el aire acondicionado, entonces de alguna manera tener una ganancia. El primer físico que usó la licitación que las unidades de aire acondicionado. ¿Y que se usan? Y que se usen. Sí. A no ser que esté en rol. Ahora no sé por la pandemia, porque todo esto estaba organizado desde la pandemia. Y ellos decían que se van a comprar las unidades, pero después la paramenta para garantizar el precio de boleto y así caracterizar la ganancia de Cuxa, depende del consumo de combustible. Y el consumo de combustible está cuantificado con los ómnibus
el histórico que no tenía aire acondicionado. Pues si ahora vos empezás a gastar un 20% más, te volvés a cumplir el sueldo mínimo de un 25%. ¿No? Entonces ellos usaron esto como la pared. Tiene una pregunta que tiene un poco que ver con esto, pero en realidad mi pregunta es que no entendí. Cuando quieren decir con aire acondicionado, o lo agrego yo sin aire acondicionado, o no me queda claro qué es lo que hicieron. Yo entendí que hay días que la temperatura está por arriba de los 22, los 30. También me quedó claro que aparentemente prende automáticamente, pero claro. Y también entendí que ustedes hacen cálculo de los montos de calor estimado. Eso lo entendí. Lo que no entendí es lo que hicieron. Cuando dicen sin aire acondicionado, con aire acondicionado, y lo comparan con qué, o simplemente es un cálculo. Claro que, Ahora un poquito que termino. Reformulando la pregunta. ¿Hubo alguna vez que se hizo el mismo recorrido o varias veces eso sin prender el aire acondicionado en 10 viajes y 10 viajes con el aire acondicionado y sin calcular nada, solo comparar eso? ¿O eso está mezclado con el cálculo? Yo no lo entendí. Claro, capaz que eso yo no fui claro al principio. Esta unidad es una unidad virgen que llegó a Cooks. De ahí partimos en la base. Se hicieron los recorridos sin aditivo, solo con diésel. Y ahí se tomó la base para el primer ensayo del aditivo. Sin aire. Se tomó sin aire. Primer ensayo completamente apagado, sin el aire. El segundo, con el que se comparó el consumo de combustible, fue los mismos recorridos con aditivo. ¿No? Exactamente, es como, y ese segundo ensayo, que ahí terminamos la parte del aditivo, lo que nos pidió la empresa con el aditivo, arrancamos la base, ya que tenían los ensayos eso, para hacer los mismos recorridos con el aire prendido, con aditivo. Entonces se tuvo con el aire apagado. En la segunda parte, o sea, ¿cómo se puede dividir en 3 tandas? Primer tanda sin aditivo, segunda... es porque... Pero tener medida las dos situaciones. Sí, Sí. Para que estimar el monto, Comparás el consumo, ¿cómo varía el consumo? Ahí, con aire prendido. Nosotros teníamos sensores de temperatura adentro del ómnibus y afuera del ómnibus. Entonces, a ver, hay una medición estadística que dice se consumió tanto más, que da 20%. Esa no depende nada, por ejemplo, si los días fueron... O sea, depende, pero es una media entre los días que nos tocaron viajar a nosotros, ¿no? Nos tocó viajar el martes que hacía... martes que no se prendió, entonces nosotros quisimos darles un poco más de información, que es bueno. Cómo se comporta el consumo de combustible, un poco específico al calor que tiene que sacar. Es como, serían 2 resultados. Sería uno que es puramente estadístico, que son solo los resultados de los ensayos. de los ensayos que nos tocaron a nosotros, y además se dio la otra gráfica que tiene un poco de información más, que cuantifica cuánto es el aumento por kilowatt a sacar o por un estimado. Pero son 2 resultados distintos. El calor se usa solo para eso, para darle una estimación bien completa. Eso recorrido, porque el consumo extra, dependiendo de la cantidad de calor que tienes que extraer. Es como que si aumenta la temperatura del día, tenés mucha carga, muchas personas en el ómnibus, y bueno, el consumo de combustible va a aumentar considerablemente. Porque tenés que extraer determinada cantidad de calor ahí. Sí. A mí me llama mucho la atención que acá solo el ventilador no es, porque lo consumamos del compresor. Entonces, acá lo sé, igual está prendido el compresor, o esa cuba no es lineal, sino Es casi un 10%. por eso. De No puede ser tanto consumo
solo ventilador. A calor cero tiene mucho consumo. Porque pasa de 134 a 134. Solo por manera de ventilador cero. Están matando a los ventiladores. Solo para cortar la grabación, le voy a dar las gracias a los participantes y a los presentadores. Y seguimos conversando todo lo que quieran. Muchas gracias por venir. Nos vemos el mes que viene. La podés cortar igual.